Leí el correo electrónico 2 veces. No, 3. El ascenso por el que había trabajado todo el año, el que me habían prometido, se lo iban a dar a su compadre. A Ricardo. Un hombre que pasaba la mitad del día hablando de fútbol y la otra mitad pidiéndome que le revisara sus informes porque tú tienes mejor ojo para los detalles, Ana. Mi ojo para los detalles. Mi capacidad para quedarme hasta tarde. Mi habilidad para transformar sus ideas vagas en propuestas coherentes. Todo eso, al parecer, me calificaba para ser un excelente asistente, pero no para ser una líder. Cerré la laptop con un movimiento lento y deliberado. El clic suave resonó en la casa silenciosa. Afuera, la lluvia comenzaba a golpear las ventanas, un ritmo constante y melancólico que hacía juego con el latido sordo de mi corazón. Mis hijos dormían en sus habitaciones, ajenos al nudo de hielo que se formaba en mi estómago. Era la gota que colmaba el vaso. No era la primera vez, por supuesto. Había habido docenas de gotas antes. Cientos, quizás. Pequeñas humillaciones, promesas rotas, contribuciones ignoradas. Cada una era un pequeño peso añadido a la carga que ya llevaba. La carga de ser la madre principal, la administradora del hogar, la profesional competente que siempre tenía que demostrar su valía el doble. Y en el centro de todo, estaba él. Daniel. Mi ex esposo. El padre de mis hijos. El hombre que, incluso después de nuestra separación, seguía encontrando maneras de socavar mi existencia. La semana anterior habíamos tenido la conversación. O, más bien, él había emitido el decreto. Estábamos en la cocina de mi casa, un espacio que yo había remodelado con mi propio dinero, el dinero de mi trabajo extra como consultora independiente. Los niños jugaban en la sala, sus risas un contrapunto inocente a la tensión que se acumulaba entre nosotros. Vino a recogerlos para su fin de semana. Como siempre, llegó tarde, con una excusa vaga sobre el tráfico. Olía a una colonia que yo no reconocía y llevaba una camisa nueva, demasiado cara para su presupuesto declarado. Estábamos hablando de las finanzas, del pago de la escuela, de los gastos de verano. Y de alguna manera, la conversación derivó hacia el terreno. El terreno de mi abuela. El terreno de la abuela se queda en mi familia, sentenció. Lo dijo con una calma absoluta, como si estuviera declarando un hecho tan inmutable como la salida del sol. Estaba apoyado en el mostrador de granito, el que yo había elegido, con una taza de café en la mano, el café que yo había comprado. Yo no dije nada. En ese momento, un universo de respuestas se arremolinó en mi mente. Podría haber gritado. Podría haberle arrojado la jarra de café. Podría haber enumerado, punto por punto, la locura y la injusticia de su declaración. Pero me quedé en silencio. Mi silencio no era debilidad. No era sumisión. Era un dique, una muralla de contención que a duras penas lograba contener la furia y el dolor de una década de ser minimizada, de ser borrada. Él interpretó mi silencio como siempre lo hacía, como una victoria. Como una prueba de que él tenía la razón. Sonrió, una pequeña y satisfecha curva en sus labios. Es lo mejor para los niños, Ana. Que tengan esa conexión con sus raíces, con su legado. Sus raíces. Su legado. Las palabras eran veneno. El terreno no tenía nada que ver con sus raíces. Pertenecía a mi abuela, Elena. Una mujer que había nacido en el campo, que había trabajado la tierra con sus propias manos y que me había enseñado el valor de tener algo propio. Algo que nadie pudiera quitarte. Recordé el día que me lo dio. Yo tenía 22 años y acababa de graduarme de la universidad. Daniel y yo llevábamos apenas un año de novios. Mi abuela me llevó a su pequeña casa, el aire olía a café de olla y a tierra húmeda. Sacó una caja de madera vieja de debajo de su cama. Dentro, envueltos en un paño de lino, estaban los papeles. Esto es para ti, mija, me dijo, su voz rasposa por los años. Para que siempre tengas un lugar a donde volver.
para que nunca dependas de nadie. Sus ojos, oscuros y sabios, se fijaron en los míos. Los hombres vienen y van. Las promesas se rompen. Pero la tierra permanece. Firmamos los papeles ante un notario en el pueblo la semana siguiente. El nombre en la escritura era el mío. Ana Sofía Ramírez. Mi nombre de soltera. Mi identidad. Un ancla. Daniel se había mostrado encantado en ese entonces. ¡Qué increíble, mi amor! Podemos construir nuestra casa de campo ahí, un lugar para nuestros futuros hijos. Hablaba de nuestro futuro, de nuestros planes. Y yo, joven y enamorada, le creí. Creí que su nuestro me incluía como una igual. Tardé años en darme cuenta de que su nuestro era una forma de posesión. Nuestro dinero era el que él administraba. Nuestros amigos eran sus amigos. Nuestras decisiones eran las que él tomaba después de una breve consulta conmigo, una formalidad que rara vez cambiaba el resultado. Durante nuestro matrimonio, el terreno fue una fuente constante de sus fantasías. Hacía planos. Hablaba con arquitectos. Soñaba en voz alta con una cabaña de madera, un huerto orgánico, un lugar para retirarse. Yo escuchaba, asentía, e incluso me dejaba llevar por la emoción a veces. Pero cuando se trataba de acciones concretas, de invertir dinero, de buscar permisos, él siempre tenía una excusa. Ahora no es el momento, Ana. El mercado no está bien. Oh, tenemos que enfocarnos en la carrera, en la estabilidad. Su carrera. Su estabilidad. La verdad era que el terreno era más valioso para él como una idea, como una posesión abstracta, que como una realidad. Era una forma de anclarme, de atarme a su visión del mundo. Después del divorcio, su obsesión con el terreno se intensificó. Se convirtió en un símbolo de lo que sentía que le habían arrebatado. No importaba que la separación hubiera sido su idea, precipitada por una necesidad de encontrarse a sí mismo que resultó tener el nombre de su asistente de 24 años. No importaba que yo me hubiera quedado con los niños, con la hipoteca, con la responsabilidad principal de mantener sus vidas estables. En su mente, él era la víctima. Y el terreno era parte de la restitución que se merecía. Su declaración en mi cocina fue la culminación de años de esta narrativa autoindulgente. El terreno de la abuela se queda en mi familia. Su familia. Como si mi abuela, mi sangre, mi legado, fueran simplemente un anexo de la suya. Como si yo, al divorciarme de él, hubiera perdido mi derecho a mi propia historia. Esa noche, después de cerrar la laptop, me quedé sentada en la oscuridad durante mucho tiempo. La lluvia arreciaba. El zumbido del refrigerador era el único sonido dentro de la casa. Sentí el peso de todos los años de lucha, de sacrificio, de morderse la lengua. Sentí el agotamiento hasta en los huesos. Pero debajo del agotamiento, algo más comenzaba a moverse. Una corriente fría y clara. La ira ya no era un fuego caliente e incontrolable. Se estaba solidificando. Convirtiéndose en algo duro, afilado y preciso. Era la claridad. La claridad de saber que el silencio ya no era suficiente. El silencio había sido mi escudo, pero también mi jaula. Me había protegido de confrontaciones feas, pero también me había impedido defender mi propio espacio, mi propio valor. Él contaba con mi silencio. Contaba con mi deseo de evitar el conflicto por el bien de los niños. Contaba con mi agotamiento. Y esa noche, decidí que se le había acabado el crédito. Me levanté de la silla. Mis movimientos eran lentos, casi ceremoniales. Fui a la cocina y preparé una sola taza de té de manzanilla. No la cafetera familiar. Una sola taza, para mí. El vapor caliente me calentó las manos. Luego, subí al ático. Hacía años que no entraba ahí. El aire era denso y olía a polvo y a recuerdos. En una esquina, debajo de una pila de mantas viejas, estaba la caja de madera de mi abuela. La bajé con cuidado. La abrí.
Dentro, el paño de lino estaba amarillento por el tiempo. Desenvolví los papeles. La escritura original. El papel era grueso, casi como un cartón. La tinta del notario se había desvanecido un poco, pero era perfectamente legible. Y ahí estaba. Mi nombre. Ana Sofía Ramírez. Debajo, la firma floreada de mi abuela Elena. Sentí una oleada de fuerza que me recorrió desde los pies hasta la cabeza. Era la fuerza de mi abuela. La fuerza de la tierra. La fuerza de la verdad. Volví a mi escritorio. Abrí la laptop de nuevo. La pantalla iluminó mi rostro en la oscuridad. Creé una nueva carpeta en el escritorio. La titulé Límites. Dentro de esa carpeta, creé un nuevo documento. Una lista. 1. Llamar a un abogado. 2. Abrir una cuenta bancaria separada a mi nombre, en un banco diferente. 3. Escanear todos los documentos importantes, la escritura, los estados de cuenta, los correos electrónicos. 4. Establecer una comunicación exclusivamente por correo electrónico con Daniel. 5. No volver a quedarme en silencio. Cada punto que escribía era un ladrillo. Un ladrillo en el muro que estaba empezando a construir a mi alrededor. Un muro no de aislamiento, sino de protección. Un muro de respeto por mí misma. La lluvia finalmente se detuvo. El silencio de la madrugada era absoluto. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentía abrumada. No me sentía víctima. Me sentía lista. Al día siguiente, comencé a ejecutar mi lista. La primera llamada fue la más difícil. Buscar abogado de derecho familiar en Google se sentía como una traición, como una escalada que no quería. Mi corazón latía con fuerza mientras marcaba el número de una abogada cuyo sitio web parecía profesional y empático. La voz de su asistente fue tranquila y eficiente. Concerté una cita para el viernes. Colgué el teléfono y respiré hondo. El primer ladrillo estaba colocado. Luego, fui al banco. No al banco donde teníamos nuestra cuenta conjunta, sino a una pequeña cooperativa de crédito al otro lado de la ciudad. El proceso de abrir una nueva cuenta fue sorprendentemente simple. Rellené formularios. Mostré mi identificación. Deposité el primer cheque de un proyecto de consultoría que acababa de terminar. Un cheque que había ganado con mi propio esfuerzo, mis propias horas, mi propia experiencia. La empleada del banco me entregó una tarjeta de débito nueva, con mi nombre grabado en ella. Ana S. Ramírez. Sostuve el pequeño rectángulo de plástico en mi mano. Se sentía pesado. Se sentía real. Otro ladrillo. Esa noche, después de que los niños se durmieron, comencé la tediosa tarea de escanear. Saqué cajas de archivos del armario. La escritura del terreno fue la primera. Luego, los extractos bancarios de los últimos 5 años, resaltando cada contribución que había hecho a la hipoteca, a los gastos de los niños, a las inversiones de Daniel. Encontré correos electrónicos donde él me pedía que revisara sus propuestas, que preparara sus presentaciones, que me encargara de la logística de sus viajes de negocios. Eres mucho mejor en esto que yo, mi amor. Palabras que antes sonaban como un cumplido, ahora se leían como lo que eran, una delegación conveniente de su propia responsabilidad. Cada documento escaneado, cada archivo guardado, era una pieza de mi historia. Una prueba de mi contribución, de mi valor. Estaba construyendo un archivo no solo para un posible caso legal, sino para mí misma. Un recordatorio de que yo no era una espectadora en mi propia vida. Había sido una socia activa, una constructora, una fuerza. La parte más difícil fue redactar el correo electrónico para Daniel. Lo reescribí una docena de veces. Quería ser firme, pero no agresiva. Clara, pero no fría. Al final, me decidí por algo simple y directo. Daniel, a partir de ahora, te pido que toda comunicación relacionada con los niños,
las finanzas o cualquier otro asunto se realice por escrito a través de este correo electrónico. Esto nos ayudará a ambos a mantener un registro claro y a evitar malentendidos. Gracias por tu cooperación. Ana. Lo leí una última vez. Presioné enviar. El pequeño sonido que hizo la computadora al enviar el mensaje fue como el golpe de un martillo, fijando otro ladrillo en su lugar. Su respuesta no se hizo esperar. Primero, un mensaje de texto. Un correo, ¿en serio? Ana, ¿qué te pasa? Llámame. No respondí. Luego, una llamada. Dejé que fuera al buzón de voz. 10 minutos después, otro mensaje de texto. Esto es ridículo. Estás actuando como una niña. Solo quiero hablar. Me obligué a no mirar el teléfono. Lo puse en silencio y lo dejé en la otra habitación. Sabía que este era el primer desafío a mi nuevo muro. Si cedía ahora, todo se derrumbaría. Por la noche, llegó el correo electrónico. Su tono era una mezcla de incredulidad y condescendencia. Ana, no entiendo esta nueva regla. Siempre hemos podido hablar de las cosas. Si esto es por lo del terreno, creo que estás reaccionando de forma exagerada. Como dije, es por el bien de los niños. Es nuestro legado familiar. No hay nada que discutir. Llámame y podemos arreglarlo como adultos. Nuestro legado familiar. Las palabras me golpearon de nuevo. La facilidad con la que borraba mi historia. La arrogancia de asumir que no había nada que discutir. Respiré hondo y abrí mi carpeta de límites. Guardé una copia de su correo electrónico. No respondí. Mi silencio ahora era diferente. No era pasivo. Era una elección. Una acción. La visita a la abogada, la señora Morales, fue reveladora. Su oficina no era lujosa, pero era ordenada y tranquila. Olía a papel y a café suave. Era una mujer de unos 50 años, con el pelo plateado recogido en un moño y unos ojos que parecían ver directamente a través de mis defensas. Le conté toda la historia. La promesa de ascenso, la declaración de Daniel sobre el terreno, los años de ser minimizada. Hablé sin parar durante casi una hora, las palabras saliendo en un torrente. Esperaba que me interrumpiera, que me hiciera preguntas, pero ella solo escuchaba, asintiendo de vez en cuando, tomando notas en un bloc de notas amarillo. Cuando terminé, me sentí vacía y expuesta. El silencio llenó la habitación. Finalmente, la señora Morales dejó su bolígrafo. Me miró directamente a los ojos. Señora Ramírez, dijo, su voz era firme pero amable. Usted no está reaccionando de forma exagerada. Usted está estableciendo límites que deberían haberse establecido hace mucho tiempo. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. Era la primera vez que alguien, además de mí misma, validaba mis sentimientos. La primera vez que no me sentía loca o irracional. La escritura del terreno está a su nombre de soltera, continuó. Firmada antes de su matrimonio. Legalmente, su exesposo no tiene ningún derecho sobre esa propiedad. Su reclamo se basa en la intimidación emocional, no en la ley. Me explicó los siguientes pasos. Me aconsejó que siguiera comunicándome solo por escrito. Me ayudó a redactar una respuesta formal a la petición de mediación que Daniel seguramente presentaría. Salí de su oficina sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en años. El camino por delante sería difícil, lo sabía. Pero ya no estaba sola. Tenía una aliada profesional. Y, lo más importante, me tenía a mí misma. Las siguientes semanas fueron una guerra fría de correos electrónicos y mensajes de texto ignorados. Daniel intentó todas las tácticas de su manual. Primero, él encantó. Ana, te extraño. Extraño nuestra familia. Cometí errores, lo sé. Pero podemos superar esto. Luego, la culpa, a través de los niños.
Mateo me preguntó por qué mamá y papá ya no se hablan. Le rompió el corazón. ¿Es esto realmente lo que quieres para ellos? Después, la presión familiar. Su madre, mi suegra, empezó a llamarme. Ana, querida. Daniel está muy angustiado. No entendemos tu silencio. Sabes que esa tierra ha estado en la familia por generaciones. Una mentira descarada. Su familia no tenía tierras. Eran de la ciudad. Pero la narrativa era más importante que la verdad. Escuché su mensaje de voz una vez. La voz melosa, la preocupación fingida. El clásico estamos preocupados por ti. Era fascinante cómo la preocupación se convertía en una herramienta de control, una forma de decir no nos gusta esta versión tuya que no podemos manipular. Borré el mensaje. El vacío que dejó se sintió como libertad. Finalmente, cuando nada de eso funcionó, llegó la amenaza. Si no vas a ser razonable, no me dejas otra opción que llevar esto a los tribunales. El juez verá que solo estoy pensando en el futuro de mis hijos. Le reenvié ese correo electrónico a la señora Morales con una sola línea, como usted predijo. Su respuesta fue inmediata: estamos listos. En medio de esta tormenta silenciosa, ocurrió algo inesperado. Me encontré con Clara en el supermercado. Clara y yo habíamos sido inseparables en la universidad, pero la vida nos había llevado por caminos diferentes. Nos veíamos de vez en cuando, pero nuestras conversaciones eran superficiales, puestas al día rápidas sobre los niños y el trabajo. Ella me vio en el pasillo de los cereales. Mi carrito estaba medio vacío. Mi cara, probablemente, reflejaba el agotamiento y el estrés. Ana, dijo, su voz cálida como siempre. Te ves cansada. Normalmente, habría puesto una sonrisa falsa y habría dicho que estaba bien, solo ocupada. Pero algo en su mirada genuinamente preocupada rompió mis defensas. Estoy más que cansada, Clara. Estoy en guerra, le dije. Terminamos sentadas en la cafetería del supermercado, con 2 cafés de máquina que sabían a plástico quemado. Y le conté todo. El trabajo, Daniel, el terreno, la abogada, los correos electrónicos. Le mostré los mensajes en mi teléfono. Ella escuchó, sus ojos fijos en los míos. No me interrumpió. Cuando terminé, se quedó en silencio por un momento, removiendo su café. Dios mío, Ana, dijo finalmente. Por supuesto que estás en guerra. Él ha estado intentando borrarte durante años. Primero poco a poco, y ahora todo de golpe. Me miró, su expresión era una mezcla de ira y empatía. Hiciste lo correcto. Cada paso. Llamar a la abogada, el correo electrónico, todo. Tienes todo el derecho del mundo a defender lo que es tuyo. No solo el terreno. Tu paz mental. Tu vida. Las lágrimas que había contenido en la oficina de la abogada finalmente cayeron. Lloré en silencio, las lágrimas trazando caminos calientes en mis mejillas. No eran lágrimas de tristeza. Eran de alivio. Un alivio abrumador y profundo. Clara no dijo nada más. Solo extendió la mano sobre la mesa y apretó la mía. Ese simple gesto, esa validación incondicional de una amiga, fue más poderoso que cualquier consejo legal. Me recordó que no estaba sola en el universo. Que mi realidad era real. Que no estaba loca. Ese encuentro me dio la fuerza para las semanas siguientes, que fueron las más duras. Daniel cumplió su amenaza. Recibí la notificación oficial del juzgado. Una demanda para dividir los bienes matrimoniales, con una petición específica para que el terreno fuera adjudicado a él en fideicomiso para los hijos. La jerga legal era intimidante. La formalidad del documento era escalofriante. Pero esta vez, no entré en pánico. Lo leí con calma, resalté los puntos clave y lo escaneé para la señora Morales. Nuestro proceso de preparación fue metódico. Reunimos cada prueba, cada documento.
La señora Morales preparó una cronología detallada de la propiedad del terreno, mi historial financiero, y una carpeta con todas las comunicaciones de Daniel. En el juzgado, los hechos son lo único que importa, me dijo en nuestra última reunión antes de la audiencia. Y los hechos están de tu lado. Tu única tarea es mantener la calma y decir la verdad. No te dejes provocar. No entres en su drama. Eres una roca. Eres la tierra de tu abuela. Inamovible. La noche antes del juicio, apenas dormí. No por miedo, sino por una extraña sensación de anticipación. Era como la calma antes de una tormenta, pero yo era la calma, no la tormenta. Repasé en mi mente las palabras de mi abuela, el toque de la mano de Clara, la voz firme de la señora Morales. Me levanté antes del amanecer. Hice café. Preparé el desayuno y las loncheras para los niños. Mi rutina matutina era un ancla en la incertidumbre del día. Mientras ellos comían, yo me vestí. Elegí un traje sastre de color gris oscuro. Ropa que me hacía sentir profesional, fuerte. Anónima. Dejé a los niños en la escuela. Les di un beso a cada uno, un poco más largo de lo normal. Mamá tiene un día importante en el trabajo hoy, les dije. Pórtense bien. Los amo. Te amamos, mami, respondieron al unísono. Su amor era el combustible que me mantenía en marcha. Llegué al juzgado media hora antes. El edificio era imponente y olía a desinfectante y a ansiedad. La señora Morales ya estaba allí, esperándome con una sonrisa tranquilizadora. ¿Lista?, preguntó. Asentí. Lista. Entramos en la sala. Era más pequeña de lo que había imaginado. Paneles de madera oscura, una bandera en la esquina, el estrado del juez elevado como un altar. Daniel ya estaba allí, sentado junto a su abogado. Llevaba su mejor traje, el que yo le había ayudado a elegir para una entrevista importante hacía años. Me miró cuando entré. Su expresión era una mezcla de arrogancia y nerviosismo. Intentó una pequeña sonrisa, como si fuéramos dos viejos amigos encontrándose en un lugar inesperado. Yo no le devolví la sonrisa. Ni siquiera asentí. Simplemente me senté junto a mi abogada y miré al frente, enfocándome en el sello de madera en la pared detrás del asiento del juez. La audiencia comenzó puntualmente. El juez era un hombre mayor, con cara de cansancio y una pila de expedientes sobre su mesa. Hablaba en un tono monótono, como si hubiera visto y oído todo 1000 veces antes. El abogado de Daniel habló primero. Su voz era resonante y llena de una falsa sinceridad. Pintó un cuadro de Daniel como un padre devoto, preocupado únicamente por el bienestar de sus hijos. Habló del terreno como un patrimonio familiar, un lugar destinado a ser un santuario para las futuras generaciones de la familia. Usó palabras como legado, continuidad y raíces. Escuché sin reaccionar. Cada palabra era una distorsión, una mentira cuidadosamente elaborada. Pero me mantuve quieta, mis manos entrelazadas en mi regazo. La roca. Inamovible. Luego, llamaron a Daniel al estrado. Juró decir la verdad. Su abogado lo guió a través de una serie de preguntas diseñadas para reforzar su imagen. Señor García, ¿podría describir sus planes para el terreno en cuestión? Daniel se aclaró la garganta. Siempre fue nuestro sueño, comenzó, mirándome brevemente. El sueño de Ana y mío. Construir una casa allí. Un lugar donde nuestros hijos pudieran crecer conectados con la naturaleza. Un legado de su abuela. ¿Qué abuela?, interrumpió la señora Morales en su turno de interrogar. Su voz era cortante, precisa. Daniel pareció sorprendido. Bueno, la abuela de la familia. El terreno fue propiedad de su madre, la señora García, preguntó la señora Morales. No, no exactamente. ¿Fue propiedad de su abuela paterna? Tampoco. De hecho, señor García, este terreno nunca ha pertenecido a nadie de su familia, ¿correcto?
El abogado de Daniel se opuso. El juez lo permitió. Daniel vaciló. Pertenecía a la abuela de Ana. Pero éramos una familia. Es lo mismo. No es lo mismo, señor García, dijo la señora Morales con calma. No más preguntas. Daniel volvió a su asiento, su confianza visiblemente mermada. Entonces, fue mi turno. Caminé hacia el estrado, mis pasos resonando en el silencio de la sala. Juré decir la verdad. Mi voz era firme. La señora Morales se acercó. Señora Ramírez, ¿puede decirle al tribunal quién es la propietaria legal del terreno ubicado en el lote 34B del municipio de San Juan? Yo soy la propietaria, dije. ¿Y cómo adquirió usted esa propiedad? Me fue transferida por mi abuela, Elena Rodríguez, el 15 de mayo de 2008. ¿Podría decirle al tribunal cuál era su estado civil en esa fecha? Era soltera. La señora Morales se dirigió a la mesa y recogió un documento de una carpeta. Señoría, solicito que se admita como prueba número 1 la escritura original de la propiedad. Se la entregó al secretario, quien se la pasó al juez. El juez se puso sus gafas de lectura y examinó el papel. El silencio en la sala era absoluto. Podía sentir la mirada de Daniel clavada en mí, llena de incredulidad. El juez levantó la vista del papel. Miró a Daniel, luego a mí. La fecha y el nombre son claros, dijo. Su voz monótona de repente tenía un filo de finalidad. La propiedad fue adquirida por la señora Ramírez antes del matrimonio. No es un bien conyugal. Miró al abogado de Daniel. ¿Tiene algo más que presentar con respecto a esta propiedad? El abogado de Daniel balbuceó algo sobre la intención y los planes compartidos. El juez lo interrumpió con un gesto de la mano. La intención no reescribe una escritura, abogado. La petición sobre el terreno queda desestimada. Golpeó su mazo. Un sonido seco y definitivo. Y eso fue todo. Sin drama. Sin un gran discurso de victoria. Solo la simple y aplastante fuerza de un hecho documentado. Recogí mis cosas con calma. La señora Morales me dio un apretón en el brazo. Lo hiciste muy bien, susurró. No miré a Daniel al salir. No necesitaba ver su derrota. Esto nunca había sido sobre él. Había sido sobre mí. Sobre recuperar mi historia. Sobre honrar el legado de mi abuela. Caminé hacia la salida del juzgado, el sol de la tarde me dio en la cara. Se sentía cálido. Respiré profundamente. El aire olía a libertad. La vida después de ese día no se transformó mágicamente. Todavía había desafíos. La crianza compartida seguía siendo complicada. El trabajo seguía siendo exigente. Pero algo fundamental había cambiado dentro de mí. El muro que había comenzado a construir ya no se sentía como una defensa. Se sentía como una base. Una base sólida sobre la cual podía construir mi nueva vida. Las mañanas en mi casa se volvieron más tranquilas. El ritual de hacer el desayuno para los niños ya no estaba teñido de una ansiedad subyacente. El aroma del café de olla, el mismo que hacía mi abuela, llenaba mi cocina. Hablábamos de la escuela, de sus amigos, de los dinosaurios. Sus risas eran la única música que necesitaba. En el trabajo, algo también cambió. La decisión sobre el ascenso, la que me había destrozado, se convirtió en un catalizador. Dejé de esperar que otros reconocieran mi valor. Comencé a reclamarlo yo misma. Empecé a dedicar más tiempo a mis clientes de consultoría. Mi lista de clientes creció. 6 meses después del juicio, presenté mi renuncia. Mi antiguo jefe se sorprendió. Pero, Ana, te necesitamos aquí. Lo sé, le respondí con una sonrisa tranquila. Pero yo me necesito más en otro lugar. Comencé mi propia pequeña empresa de consultoría desde casa. Los primeros meses fueron aterradores y emocionantes. Pero por primera vez en mi vida profesional, yo estaba al mando.
Mis éxitos eran míos. Mis fracasos, también. Y eso era increíblemente liberador. Daniel y yo encontramos una nueva forma de relacionarnos. Una basada en correos electrónicos breves y logísticos. Se dio cuenta de que sus tácticas emocionales ya no funcionaban. Sin una audiencia receptiva, su drama se desvaneció. Se convirtió, simplemente, en el padre de mis hijos. Un socio funcional, aunque distante, en la tarea de criarlos. Una tarde de otoño, un año después del juicio, llevé a los niños al terreno. El sol se filtraba a través de las hojas doradas de los árboles. El aire era fresco y olía a tierra y a pino. Mis hijos corrieron por el campo abierto, sus gritos de alegría resonando en el silencio. Me senté en una roca grande y cálida, la misma donde mi abuela y yo nos sentábamos a hablar. Saqué un termo de mi mochila y serví una taza de café. Miré a mis hijos. Mateo, con su pelo oscuro y su energía inagotable. Sofía, con sus ojos curiosos y su amor por los bichos y las flores. No había una cabaña de madera. No había un huerto orgánico. Solo tierra. Tierra salvaje, indómita y hermosa. Mi tierra. Y entendí lo que mi abuela había querido decir. No se trataba de construir una casa. Se trataba de tener un fundamento. Un lugar que era innegablemente mío. Un recordatorio de mi fuerza, de mi herencia, de mi capacidad para permanecer firme. Esa noche, después de acostar a los niños, me senté en mi escritorio y miré por la ventana. La casa estaba en silencio. Mi casa. Mi vida. Una vida que yo había defendido y reconstruido, pieza por pieza. No me sentía triunfante. No sentía alegría por la derrota de Daniel. Sentía algo mucho más profundo. Una calma estable. Una sensación de integridad. Me sentía completa. Había pasado de ser un recurso para los sueños de otros a ser la arquitecta de mi propia realidad. Y esa era la victoria más grande de todas. Una victoria silenciosa, metódica y profundamente mía. Si esta historia resonó contigo, compártela. Alguien ahí fuera necesita saber que no está solo. Que su silencio puede convertirse en su fuerza. Y que a veces, la batalla más importante no se gana con gritos, sino con la tranquila presentación de la verdad.